Mi querida Cristina, ¿cómo estás? Me alegro de volver a encontrarte de nuevo en el jardín de tu casa, maravilloso, Iba primaveral. a decirte lo mismo. Y que te acuerdas que me llevé el tupper con lo que quedó de frutita. Sí. Pues he estado cenando toda la semana, pero vamos, como un rey, como un rey. ¿Verdad que agradable aquí? Y con esta temperatura que Sí. estamos teniendo ahora aquí en España. Y gracias a que ha llovido bastante Es en las últimas mucho, semanas, es verdad. se han equilibrado Sabes las que yo voy a cosas. recoger agua aquí a un manantial natural al lado de mi casa. No sé, ¿alguna vez te acompañé? Sí, y sale ahora muchísimo, con una fuerza tremenda, porque claro, ha llovido. Qué suerte. Venimos de un episodio en el que estuvimos hablando largo. Bueno, tú nos contaste muy bien el mito entre Psique Y Eros. Nos dejamos algunas cosas en el tintero. Sí. Ha habido algunos comentarios. En la última parte del episodio de hoy, número 41, Astrología, Música y Tomate, vamos a meternos directamente a ver algunos de los comentarios de nuestros queridos oyentes. Vamos a agradecer a esas personas que tienen ese minuto para dedicarnos Exacto. unas palabritas, saludarnos desde Venezuela, desde Chile, desde Perú, Argentina, desde Perú, sí. en algunos casos desde Inglaterra, en algunos casos tienes clientes en Miami, en Nueva York. Sí. Estamos llegando poco a poco, como tú dices, ¿no? Paso a paso, Paso a paso. de forma orgánica, a constituir un ecosistema de amigos y de compañeros de consultantes. poesía. Consultantes. Consultantes. Como ha dicho una de nuestras oyentes, consultantes de Exacto. astrología, música y tomate. Pues todo eso viene en el programa de hoy. ¿Te quedas, Roberto? Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo. El arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Que por cierto, tengo que decirte que en algunos de los comentarios me han puesto José Pedro. Todos escuchamos lo que queremos escuchar. Bueno, o lo que podemos, ¿no? Está claro. José Pedro. Ya, me han llamado de muchas maneras, pero José Sí. Pedro, que no me importa, ¿eh? Que yo encantado. Y a mí señora, hay Señora. algunos que me ha dicho esta señora. Señora. Bien, vamos Sí. a meternos en faena, Cristina, porque tenemos un programa de complemento del anterior que ha recibido también muchísimos comentarios muy buenos todos, los iremos metiendo en faena, pero también hemos despertado el interés por aquello que es entre planetas y asteroides que afecta en la carta astral, en la carta sí, natal. sí. ¿Cuándo empiezas a trabajar con asteroides te das cuenta de que son más o menos como algunos planetas? No lo son, pero aportan, como dijimos en el episodio Sí, anterior, sí. el ejemplo de las bolas de golf en el bote de cristal, que luego entran los guisantes y que después hay sitio para la arena. Y todo suma, igual Todo que cuando suma, se descubrieron todo las suma, partículas exactamente. subatómicas que no habíamos visto nunca, pero que existían, aunque no habíamos Sí, podido demostrarlas. por supuesto. Pero- Es un poco así, es como las partículas. El hecho de que tú ahora sepas de que hay otras cosas no quiere decir que el átomo dejó de tener importancia. Entonces, simplemente es que como complementan el arquetipo del planeta tradicional. Es un poco como
por ejemplo, yo debo decir que yo en mi experiencia personal me costó un poco hasta que empecé a meterme, y todavía yo no he empezado a hablar realmente de los asteroides con nombres normales, que hay miles, ¿ok? O sea, Pérez y Pedro y María, hay asteroides con esos nombres, ¿ok? Entonces tú tienes que pensar que una vez que los pones en tu carta astral, es inequívocamente sumamente interesante y simbólico dónde caen esos. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el príncipe Carlos de Inglaterra, al lado de su Venus, tiene los asteroides Camila y Park. Dos serio? Asteroides, ¿no? O sea, por ejemplo, como dije una vez, ¿no? Que mi apellido Laird es un asteroide que lo tengo en la cúspide de la casa 7, y este apellido yo lo adquirí al casarme con. Entonces, cuando empiezas a trabajar con ellos, obviamente no es algo que tú vas a usar en tu consulta, porque posiblemente no tenga ningún significado particularmente espiritual, pero sí que te produce una sonrisa de reconocimiento de algo mágico que es inexplicable y que sin embargo está en nuestras vidas, esta magia que realmente te hace sonreír, por lo menos, al menos. Entonces sí que a ver, esto de los asteroides y los planetas, no te olvides que yo entiendo también, voy a decir algo que sé que bueno, mucha gente va a estar concernida con esto, respecto de el hecho que, por ejemplo, yo pienso que la astrología de los planetas tradicionales solo es una astrología un poquito más masculina, me voy a atrever a decir. Está claro que desde el momento que se descubrieron los 4 primeros asteroides que están en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que fueron Palas, Atenea, Ceres, Vesta y Juno, estas 4 diosas que amplifican, completan, enriquecen el concepto de Venus y de la Luna, de lo femenino, porque hasta que estas aparecieron, las dos cosas que representaban lo femenino eran solo la Luna y Venus. Pero aparecen estas 4 y habla de otras dimensiones femeninas más allá de Venus y la Luna. Entonces comprendo que esto le resuena más a una mujer que a un hombre, por ejemplo. ¿No? Y la historia de Psique igual. Es una historia femenina, es una historia del trabajo femenino dentro de una relación. Y hoy que vamos a mirar un poquito más lo de Eros. Sí, porque quería que nos metiéramos un poco más en terminar el hilo que empezamos, para trenzarlo y definitivamente ver qué afinidades existen entre Venus y Marte, entre Eros y Psique. Exactamente. ¿Cuál es esa conexión? Sí, bueno, obviamente Eros es el hijo de Afrodita, ¿ok? Ella es la diosa de la belleza, pero su hijo es quien tiene la flechita que te hace enamorar. Es quien detona o que activa eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde cae Eros en tu carta natal? Normalmente es donde cayó esa flechita. Es decir, ¿qué es eso que te enamora? No tiene por qué ser una persona, puede ser tu trabajo, puede ser, si cae en la casa 5, Eros en la casa 5 es una pasión muy, muy potente acerca de ser y encontrar ese oro dentro tuyo, eso que te hace único, eso que nadie más puede hacer por ti más que tú, es lo que se encuentra en la casa 5. Y si Eros cae ahí, quiere decir que hay como una inclinación, una pasión hacia ello. Imagínate que cae, yo qué sé, en la casa 7 de las relaciones, entonces es posible que ese amor erótico, esa idea del amor medio prohibido, la historia de Psique y Eros, es realmente lo que tú atraes. Y donde caiga Psique es donde uno tiene que trabajar, donde uno está particularmente herido, un poquito como lo de Quirón, pero en un sentido diferente. Este es un sentido de algo que se nos impone, que para obtener lo que queremos debemos trabajarlo, de más duro que lo normal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí que expanden el concepto de Venus y de Marte.
Marte siempre va a describir dónde va mi energía hacia hacer qué. Si yo tengo Marte en la casa 6, por ejemplo, entonces yo le pongo muchísima energía a mi trabajo. Tengo mucha energía física y seguramente que el trabajo que hago en mi vida va a tener que ver con algo Marte, que qué es lo físico, el deporte, la danza, este tipo de cosas. ¿Qué te parece, así de manera improvisada, aunque no estuviera en el guión, si lo hacemos por orden, desde la casa 1, dependiendo en dónde esté, cómo afecta a la carta natal de cada uno de nuestros oyentes, que cada uno lo tendrá en un sitio diferente, sí, para analizarlo de una manera global. Y luego cada uno tendría que entrar en por sus vicisitudes, su contexto, su cultura, ¿de acuerdo? Hay muchas variaciones, pero infinitas variedades. Eso es, a nivel general, ¿cómo sería ir colocándolo en cada una de las casas? Primero quiero decir que es muy importante que entender que el asteroide complementa. Es como si fuese un poco como el planeta con quien está relacionado. Tiene cierta parecido o se correlaciona, a mí me gusta la palabra se correlaciona con el arquetipo de cierto. Entonces, así como Eros y Psique se conectan con Venus y Marte, por ejemplo, Palas Atenea, el asteroide se correlaciona con el Sol y con Saturno, con la casa padre, con el tema padre, vale decir, con la casa 4, la casa 10, ¿entiendes? Temas que tengan que ver con aquello que te pone límites, ¿no? Y Palas, que es una diosa realmente, es hija sale de la cabeza de su padre, sin madre, y es una estratega de guerra, y además la diosa de la sabiduría. Entonces una tía es como lo hemos dicho muchas veces, la mujer en un mundo de hombres, es la mujer que trabaja en trabajos, como un astronauta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aquellas personas que su trabajo, su profesión es lo más importante, no les interesan las relaciones personales y posiblemente sacrifican las relaciones personales por su trabajo. Eso es Palas Ateneas, eso no es Venus. Pero es como un complemento, es otro aspecto de la Venus. Ajá. ¿Entiendes? Uh-huh. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Ceres. Ceres se parece más a la Luna porque es una relación madre-hija. Pero Ceres es particularmente una relación madre-hija, no es una relación madre-hijo, ni una relación hijo-padre. Esos son otros arquetipos que están representados por eso. Ceres es la relación madre-hija, es la separación entre la madre y la hija. ¿Cómo ocurre eso? Si ocurre fácil, si no ocurre fácil, tanto para la madre como para la hija. Entonces, hay muchísimas madres que han perdido a sus hijas por un motivo u otro, y tiene que ver con Ceres. Entonces, Juno describe casi exclusivamente a la esposa. Es aquella mujer que gana poder o que deja su propia cosa por ser la señora de, las cuales también hay muchísimas. No es lo mismo que Venus. Entiendo. Asteroides y planetas se complementan. Se correlacionan. Y no tenerlos en cuenta te hace perder información. Te pierdes tonalidades. Vale. Te pierdes ciertos colores que complementan. Lo que hay entre el rojo y el naranja, hay una infinidad de tonos que van migrando desde el rojo más intenso hasta el naranja más tenue. Es como, mira, yo te digo, por ejemplo, si para ti el canto significa que cante una sola voz, eso es una cosa, pero todas las voces la puedes desdoblar en miles de voces, ¿no? Los coros son miles de voces. Claro, y le aportan más colorido. Mucho más colorido, quizás a la misma canción, la misma melodía, pero una cosa es que la melodía esté cantada por una persona o dos, y otra es que esté cantada por un montón, como un coro. Entonces los asteroides son como el coro. Entiendo. Voy a buscar una frase que escuché el otro día en una película, te voy a decir hasta el nombre de la película, porque yo creo que resume muy bien lo que estás diciendo. Y mientras continúas con el desarrollo de lo que me estás hablando, voy a encontrar la frase. Eros y Psique se relacionan con Plutón también, por eso con Marte también. ¿Por qué? Porque hablan del deseo, qué es lo que pasa cuando deseamos algo y no estamos lo maduros o lo individuados suficientes para hacerte cargo de eso que has deseado y que posiblemente has obtenido. ¿Y qué hago con ello, no?
que es cuando uno se enamora y dice, bueno, este es el que quiero o esta es la que quiero, bueno, ahora estamos juntos, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, una vez que uno está frente al otro o a la otra, empiezan a pasar otras cosas con un montón de matices extraordinarios que a muchos nos damos cuenta y la mayoría no nos damos cuenta y que pueden terminar en desastre o en algo fantástico. En este caso de Psique y Eros terminó en algo fantástico. Entonces, imagínate, por ejemplo, es como si yo tuviese a Venus en la casa 10, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que en cierta forma representa a la madre, de la forma que yo miro a mi madre, sobre todo si soy un chico. Si Venus está en la casa 10, hay como una voz interna que dice: la única bella de esta casa es la madre. He visto muchísimas chicas con Venus en la casa 10 que en la adolescencia se afean, se engordan, les sale acné, todo aquello que haga para no competir con quién es la más bella de la casa, que es la madre. Aunque la madre no sea así, pero en la psique de la niña lo es. Y hay como un terror a competir con madre. Porque si la niña secretamente desea a su padre, que es bastante normal, digo normal, que quiera la atención de su padre, pero hay una madre que parece que es la que completamente tiene a papá, ahí se desarrollan una serie de emociones entre madre y padre que normalmente no se describen, no se hablan, no se discuten. Entonces todo esto pasa a un nivel inconsciente. Que están latentes. Y la frase estaba, la que comentaba antes, dentro de una película, son Los crímenes de Oxford, de 2008. Y dice: hay una grieta al saber. Hay un abismo entre lo verdadero y lo demostrable. Uh-huh. Nunca sabremos si tenemos todos los datos acerca de un fenómeno. Y la falta de un solo dato lo cambiaría todo. Exacto. Exactamente. Bueno, muy bueno eso, José Antonio. Exacto. Por ejemplo, tú me dices casa por casa. Los asteroides no son exactamente como el planeta o como la casa. No hay que cometer ese error. ¿Ok? Sí, Eros se relaciona con Marte y con Plutón. ¿Por qué? Porque hacen un viaje al submundo. Aunque él no lo hace él personalmente, lo está haciendo Psique y él está mirando. Y ella viene con esa crema, ¿no? Bueno, con la caja. Viene con la caja desde el submundo. Entonces, obviamente a él lo está confrontando con el submundo. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, Lilith se correlaciona con Plutón. ¿Por qué? Porque habla de ese inconsciente colectivo oscuro. Es decir, nadie puede contener a Plutón. Eso es imposible, porque Plutón es el inconsciente colectivo de la humanidad, no de un solo individuo. Es la bestia oscura. ¿Por qué es la bestia? Digo oscura porque obviamente es inconsciente para todos nosotros. Nadie se le ocurre pensar que eso está dentro de nuestra psique, y mucho menos cuando eres joven. Entonces, es esa bestia peluda que solo quiere sobrevivir y punto. Por tanto, va a hacer lo que sea por sobrevivir, aunque sea matar, robar, violar, etcétera, etcétera. Eso es Hades. El instinto. Sí, de sobrevivencia. Eso es Plutón, de sobrevivencia. Es la bestia. A mí me gusta llamarlo la bestia porque, bueno... Y no se para a ver si alguien se ha caído, si alguien necesita ayuda. No hay moral. Es completamente sin moral. No quiere decir que sea amoral. Es simplemente sin moral. Porque tengo hambre, voy a ir a buscarme lo que tengo que comer. Sea lo que sea, ¿no? Lo hemos visto con los chicos de los Andes, esa película ahora que han rehecho en cierta forma. Cuando el ser humano tiene que sobrevivir, o no como a los otros o me muero. Fíjate, justamente presenta esa película un punto fantástico, que los chicos que tenían esta cosa moral de no querer comerse los cuerpos de sus compañeros, se murieron. Entonces, cuando tú llegas a ese límite de decir ¿qué hago?, la moralidad se va por la ventana. Uh-huh. Porque o me quedo moral y me muero, o sobrevivo. El concepto sociológico de la moralidad, exacto, está enfrentada
Ahí no hay, o sea, en el mundo de Hades no hay moralidad. No hay ese sentido de decir lo que está correcto y lo que no está correcto. Hago lo que tengo que hacer para sobrevivir y punto. Entonces, en las guerras pasa esto. ¿Tú crees que el chico que lo mandan en la guerra a pegarle un tiro al enemigo está pensando que ese es otro chico de su edad y que está ahí sin querer estar? Si lo piensa, no dispara. Si lo piensa, no dispara. Entonces, ese mundo oscuro, y digo oscuro porque es terrorífico, es como una carnicería realmente en el mundo de Plutón. Es todo aquello que uno no quiere confrontarse, y entre ellos es el deseo sexual, obviamente, que nos maneja desde la oscuridad siempre. Y ahí se conecta toda esta historia de Psique y Eros. Ella tiene que ir al submundo 2 veces, primero al río y luego lo tiene que cruzar al río, ¿no? Entonces, habla de ir ahí a las oscuridades para ver quién realmente soy y qué es esto que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, cada uno con sus historias. Fíjate en la historia que contamos en el episodio anterior, sobre Eros y Psique, que qué poético, qué maravilla. Y sí, pero qué simbología tan profunda en todo lo que estuviste contando. Sí, en la parte arquetipal, en el mito. Es una cosa magnífica. A ver, entonces, yo creo que los asteroides realmente nos regalan esa información adicional. Es como un fine tuning, es como ir un pelín más profundo y empezar el arco iris parece que tiene 3 colores cuando lo miras, pero si empiezas realmente a mirar ese arco iris, hay muchos colores en el arco iris. Sí, profundizas. Algunos lo pueden ver y otros no. Está claro, y depende de cada persona, y depende de cada contexto, de cada religión, de cada parte social en la que vivimos, de cada astrólogo. Sí, miles, millones de interpretaciones, y en ningún caso, ninguna de ellas es la verdad absoluta. No, exactamente. Por eso que cuando diferenciamos entre la astrología moderna y la astrología arquetipal, nos centramos en la mitología, que es universal, y que acompaña al ser humano desde los tiempos de la más absoluta oscuridad, cuando lo único que podíamos hacer era mirar al cielo, mirar hacia arriba e interpretar los mensajes que nos daban las propias luces. Sí. Exactamente. Pero eso de buscar significado a veces es Júpiter. Ahí está Júpiter, ¿no? Que es, fíjate que Eros se va a buscarlo a Júpiter al final de la historia, ¿te acuerdas? Sí. Y es Júpiter quien nos ayuda y les pone una boda gigante en el Olimpo, o sea que... Bien, la historia termina bien. La historia termina bien. Pero el tránsito hasta llegar a ese final feliz es una parte muy complicada, muy difícil. Y ella pasó el terror a punto de pensar que se moría 4 veces, ¿no? Las 4 pruebas que le puso a Afrodita, su suegra, para ver si finalmente la dejaba disfrutar del amor de su hijo, que jamás pensó aquella madre que, embelesado por la belleza, se le iba a caer la flecha en su propio pie. Exactamente. Y que se iba a enamorar. Y ahí está el trabajo de Eros, ¿no? Si Eros la hubiese dejado porque ella lo descubrió y se enfadó porque su madre se iba a enojar, entonces él no hubiese crecido. Pero él se pelea realmente con su madre y le dice: déjame, voy a ir a buscar a esta mujer que es la que quiero. Y yo creo que el hombre, si no hace ese proceso de dejar a su madre psicológicamente, nunca va a poder amar a otra mujer. No madura. No madura. Pero ¿cómo arrancar? ¿Cómo romper? ¿Cómo madurar? Bueno, aquí en este caso es ella quien le pone la lámpara y el hacha, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando lo descubre. Es Psique quien le pone el foco para ver si realmente era un monstruo o era alguien un dios adorable. Sí, exacto. Por eso el oráculo le había dicho no humano, no le había dicho un monstruo, bueno, le había dicho algo no humano, no mortal. Por tanto, era un dios. Lo que pasa que no lo leyeron de esa manera. Nadie interpretó esa parte del mensaje. Exacto. Se quedaron, como siempre hace nuestro cerebro, con la parte más oscura, ¿no? Si tenemos que pensar en 2 caminos, siempre vamos a elegir el más complejo, aquel que puede hacer peligrar nuestra supervivencia. Entonces, pensamos en el monstruo, no sea que sea una amenaza para la vida. Exacto. No pensamos en que sea alguien bello y hermoso que merezca la pena amar. Y también otra cosa, José Antonio. A mí me lo dijo, creo que fue Liz. Me puedes llamar José Pedro si quieres, no me importa. Me gusta más José Antonio, lo siento.
Vale. Me parece que Liz Green una vez me dijo, estábamos hablando de Plutón y ella simplemente dijo, Plutón, Hades no es malvado. Este es el que rapta a su sobrina y se la lleva al submundo y prácticamente la obliga y la engaña para que sea su reina, ¿no? Así es. Pero entonces para mí el pensar que es oscuro que llevamos dentro, que puede hacer cosas terribles, no es por maldad, es por sobrevivencia pura y dura. En casi todas las situaciones, aunque sea, por ejemplo, la persona que a lo mejor un asesino, por ejemplo, ¿no? Que en cada asesinato que hace está tratando de sobrevivir algo. En su psique. En su psique. En su psique, absolutamente. En su cabeza. En su cabeza. Por ejemplo, ¿te acuerdas de este chico Jeffrey Dahmer? Que lo hemos usado, yo he usado su carta astral tantas veces porque afortunadamente había fecha y hora exacta. ¿Cómo está Lili hoy cantando? Luego lo comentamos. Sí. Sí, que perdón. Él decía que él cada vez que se comía alguna de los órganos de las personas que él mataba, era para que se queden con él. Entonces él lo que mataba en el fondo era su soledad, su terrible soledad y terror de estar solo. Y como tenía terror de que lo dejen, los mataba y los descuartizaba. O sea, imagínate, para que se queden con él. O sea, en la locura absoluta del psicópata aún existe la justificación del porqué de lo que está haciendo, ¿no? Y enfrentado a la sociedad, o sea, hacerle ver al resto del mundo que lo que él hacía, lo hacía por un bien, pero solo para él. Sí, este sentido de no moralidad, ¿no? Que existe en Hades, que algunas personas lo pueden medir para que sean más o menos civilizados, pero otras no. ¿Y esto cómo lo trasladamos, mi querida astróloga Cristina, a la realidad política y social que estamos viviendo tan convulsa en estos momentos? Estamos metidos ya en un mes de mayo en el que estamos afectados por una serie de conjunciones y vamos camino, inevitablemente, de un mes de diciembre en este año 2024 en el que finalmente va a terminar un ciclo y vamos a entrar definitivamente en otro. ¿Cómo encauzamos todo esto en la realidad sociopolítica que vivimos? ¿Cómo podemos...? José Antonio, no tengo ni idea. A ver, hay un... Te lo digo porque tú y yo hablamos antes de empezar el programa y Roberto se nos queda muchas veces mirando como diciendo, estos dos están elucubrando sobre el sexo de los ángeles y yo no me entero absolutamente de nada, ¿no? Pero cómo los dirigentes políticos en su psique justifican acciones que afectan a miles, millones de personas y por no ejemplo, se paran. Putin lo dice. Putin dice que él se quiere proteger de la OTAN porque está llena de nazis y quieren perjudicar a Rusia. Y en la paranoia que tienen, que claro, nosotros solo recibimos las noticias del lado de la OTAN, entonces como no sabemos el cuento. Tenemos nada más que una parte. Mira, Salman Rushdie, ¿te acuerdas de este magnífico escritor que fue amenazado por el ayatollah? Él dice que los cuentos los necesitamos porque aprendemos de nosotros mismos a través de cuentos que nos contamos nosotros. Es decir, todas estas historias de estos arquetipos, estas historias que yo cuento, vienen desde antes que se pudieran escribir los cuentos. Sí, de cuando las tribus se rodeaban, se ponían todas alrededor de la fogata y como no había otra cosa que hacer, pues no había Netflix, se contaban estas historias que contaban los más mayores de la tribu a los más jóvenes, antes de pasar al otro mundo del sueño, del dormir, del descansar. Y esto es el inconsciente colectivo de Jung. Exacto. ¿De dónde salen esas historias y por qué perpetúan? ¿Por qué se mantienen? Durante milenios. Fíjate que esta es una historia que está escrita hace miles de años y sin embargo la relevancia que tiene la de Psique y Eros en la vida nuestra de todos los días. Como ya dijimos en el anterior programa. Exactamente. Entonces, tenemos esta idea de que una de las formas que aprendemos es contándonos cuentos, excepto que
por ejemplo, en Rusia tendrán su cuento que nosotros no sabemos porque nosotros estamos escuchando el otro cuento. Lo mismo pasa en Palestina y en Israel. La gente en Israel no escucha todo el cuento que estamos escuchando nosotros sobre lo que pasa en Palestina y igual viceversa. Pasa en África, exactamente igual pasa en Sudamérica, exactamente igual pasa en Estados Unidos. Nos llega solo una parte, la otra parte no. Dependemos del cuento que escuchamos. Cuando la gente viaja, tú tienes la oportunidad de estar en otras culturas y escuchas los otros cuentos. Y después tú puedes sacar tu conclusión, cuál cuento es el que más se acerca a tu psique. Exacto, o al que más te resuena, ¿no? Efectivamente, pero no sabemos, hay muchos cuentos y cada lado cuenta su cuento. Por tanto, es muy difícil, y ahora con la inteligencia artificial va a ser, y las redes sociales, cada vez más difícil, porque no sabemos si lo que estamos leyendo, quién lo cuenta. Si lo que estoy leyendo, ¿de qué lado salió el cuento? Cuenta una leyenda, ahora hablando de cuentos, que en el principio de los tiempos, los dioses partieron la verdad entre todos los habitantes que había en el planeta y a cada uno le dio un trozo. Exacto. Y la única verdad es la unión de todas esas verdades, la que cada uno lleva en su psique. Sí. Ahora pon a todos de acuerdo. Y decía yo en el anterior episodio, solo cabe una amenaza extraterrestre, y no lo digo por los marcianos o por los venusianos o por los que vengan, sino una amenaza externa, como que uno de estos asteroides se salga de su órbita, y venga hacia y sea la Tierra. Una amenaza para la Tierra, que nos pongamos todos de acuerdo en una única verdad, que es defender al planeta Tierra, si no nos vamos todos a la mierda. Exacto. Bueno, esa sería la única verdad. Ahora tenemos un poco eso con el calentamiento del clima, pero aún así todavía existen aquellos que dicen que no, que es un cuento. Y entre los que lo aceptan y los que lo niegan, la realidad es que la Tierra está cada vez más caliente. ¿Quién ha sido o cómo se ha calentado? Es lo que a lo mejor unos dicen por culpa del ser humano y otros dicen que la Tierra lleva su propia evolución y que por mucho que queramos afectar no somos tan poderosos. Pero es un poco tonto pensar que nosotros no tenemos nada que ver cuando estamos emitiendo este calor al espacio todo el tiempo en fábricas y en... o sea, ¿cómo puede ser que no? Como la teoría que dice que no todo lo que está habitado por el ser humano es tan grande y extenso como para que todo el planeta sea afectado. Esta es otra de las muchas verdades que hay encima de la mesa. Yo pienso que sí emitimos muchísimo calor hacia la atmósfera totalmente. Y que obviamente tiene que afectarlo. Sería imposible. Es como que pensemos que todo ese petróleo que está cayendo en los océanos con tanto transporte de contenedores que vienen de la China no va a afectar a los peces y al mar. O sea, sería absurdo pensar que no. Si no estuviese en el mar estaría muchísimo más saludable. Hay una verdad absoluta. Bueno, absoluta no. Hay una gran verdad que no es absoluta. Y es que no les hacemos, o sea, al ser humano no le hace falta a la Tierra. No, en absoluto, claro. Si desapareciésemos, la Tierra estaría encantada. Como Eso naturaleza, seguro. Digo, como naturaleza. Sí, lo pudimos comprobar en la pandemia. Sí, exacto. O sea, tú dejas ¿no 2 sabes? meses al ser humano encerrado en casa y la naturaleza va cogiendo su sitio. Sí. Los animales vuelven a pasear por las avenidas, Sí, las el plantas cielo. y las flores empiezan... ¿Tú no te imaginas en Barcelona que hay como una nube eterna, gris, cubriendo la ciudad? Desapareció porque no había coches y el cielo estaba azul como nunca se veía. Es decir, es tan obvio, no sé quién puede negar ya hoy en día estas cosas. Bueno, no llamemos otra pandemia, no sea que luego después diga alguien que en el programa el podcast de astrología, música y tomate, pues se había Un puesto... pájaro de mar exactamente, no, déjalo. Así que Roberto, por favor, es momento, si te parece bien, Cristina, Sí. de que hagamos una pausa y hablando de naturaleza... Eric Bennett. Eso es, La Ok. Mosca Española. Y no sé, el título de la canción es curioso ahora también. I feel what you've been going through. I got the remedy. Use me like Spanish fly. Oh, don't it feel good? Don't it feel good? Mamacita, mamacita, let me please you. I want
say, well, how about you give me a try? Like an aphrodisiac, I can bring the fire back. Yeah. 'Cause I know exactly what to describe. Just what you need. I feel what you've been going. I can feel it. Yeah. The melody. Oh, gives me love slash strong. Don't you know about the Spanish? Squeeze you, wanna hold you, wanna please you, let me feel you, wanna please you, babe. 'Cause I need to, I really need to lay you on the table, let me lick you from your navel to your flower. Gonna do that for hours, long time, baby. Don't you see this? Nothing wrong with little freaking when you need to. Everybody needs to sometime, baby. I'm on fire, we gon' take it a little higher. It's time to. Just what you need. I feel what you've been going. The remedy gives me love slash strong. Don't you know about the Spanish? Este son, igual que a mí, nos encanta, claro. Claro, y fíjate, sí, bueno, también tiene esa reminiscencia de esa salsa neoyorquina, ¿no? Sí, influenciada por Cuba. Sí, ¿no? Por supuesto, es una fusión de Cuba y el músico de jazz americano. Spanish Fly, la mosca española con Eric Bennett, una muy buena elección musical para el día de hoy. ¿Me puedes, por favor, antes de que nos vayamos a los comentarios que nos hacen en el canal de YouTube, por ejemplo, nuestros seguidores? Sí. Estamos en mayo, Venus en Tauro. Sí. Céntrame. Y habíamos dicho Marte en Aries, del cual ya hablamos. Céntrame, y también me gustaría recordar que hemos estado mencionando la historia de Eros y Psique, que esto lo hemos contado en detalle en el episodio número 40, o sea que por favor, si nos escuchas por primera vez y quieres entender qué era lo que estábamos diciendo hoy, te vas al episodio 40 donde hemos contado la historia en detalle. Eso es. Bien. Voy a hacer Venus en Tauro, por favor. Sí. Tenemos casi todo el mes de Venus en Tauro, es como un regalito de los dioses, le llamo yo a eso, porque la Venus y en Tauro es donde es más Venus que en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque Tauro es acerca de la belleza, del placer, el placer, o sea, embellecerte, disfrutar, darle el placer a todos tus sentidos, tanto visual como sensorio, como el gusto, comer, darse el gusto de comer cosas ricas, oler bien, irse, yo que sé, a la peluquería y cambiarte el pelo, ponerte algo, no sé, es un momento realmente para embellecerse, para disfrutar sin culpas. Porque la Venus disfruta sin ninguna culpa. Y no le importa nada. No. A disfrutar. No, a disfrutar. Vale. Venus dice, aprende a disfrutar de la belleza de estar vivo. Y esto se lo podemos mandar a los dirigentes políticos, a ver si también hacen lo mismo y dejan de enredar un poquito durante un mes, por lo menos. Ay, ¿no? Más quisiera yo. No se puede esto, no podemos mandarle esto así a los gobiernos. Sí, a Netanyahu, por ejemplo. A todos, en general, a todos. Oye, escuchad este episodio de Astrología, Música. No solo eso, fíjate que tanto ahí en Palestina como en Israel tienen uno de los mejores climas del mundo. Se deben despertar con un día magnífico
y salen a tirar bombas. Es que... Bueno, salen a matarse. Sí, es tremendo. Bueno, pero igual pasa en algunos países sudafricanos, Sí. no nos estamos enterando. Igual está pasando en Afganistán. Sí, en Sudán, no nos en estamos Sudán enterando. están al borde de otra guerra civil. Exactamente, sí. Y estamos aquí enredando, tratando de transmitir un mensaje que sea lo más positivo posible, que cada uno vibre en su propio contexto, en su propia ideología, Exacto. en su propia cultura, en su propia creencia política, y tratando de no meternos, que es lo que nos daría muchísimos seguidores, ¿no? Sí. Hemos visto como cualquier persona que hoy en día se dedique a la comunicación a través de las redes sociales, lo único que tiene que hacer es opinar sobre la actualidad, colocarse en un lado de esa opinión y automáticamente aumentan de forma exponencial los seguidores, o hacer chorradas varias, ¿no? Ponerse a tirarse de un balcón y hacer el tirabuzón, 3 vueltas para atrás y todo esto. Nosotros no, nosotros de una forma muy humilde, A muy ver, sencilla. lo que es cierto, José Antonio, es que con este Venus en Tauro, que en general va a aumentar ese deseo de disfrutar de los placeres de la vida, también es cierto que Marte en Aries va a estar más guerrero que nunca. Entonces habrá que ver qué pasa con esto. O sea, pueden aumentar todavía más los conflictos. Es posible. Y puede haber todavía menos participación en negociaciones para Bueno, paralizarlo no, a ver, todo. Venus en Tauro en teoría debería traer más posibilidades de diálogo en el sentido de encontrar un punto armónico. Porque Venus, y sobre todo en Tauro, también en Libra, lo que quiere es armonía y belleza y disfrute. Vale, ¿te acuerdas cuando nos íbamos hace algunas semanas al bosque a grabar el Sí, podcast? Porque por estaba supuesto. todavía arreglándose tu jardín, del que disfrutamos ahora de nuevo. Pues tenemos una oyente fiel que se llama Begoña Suárez, a la que mandamos un saludo, que se puso de mi lado y dijo: pobre José Antonio, sufrió un ataque de pánico con los lobos, flores de Bach para el susto. Sí, le voy a dar las gracias a ¿Has Begoña. visto? Siempre hay una solución. ¿Ves, José Antonio? Sí, sí. También nos dice en otro comentario: amo este programa, así que no se desanimen. Llegarán a millones de suscriptores. Begoña, ¿cuándo? Talismanes, por favor. ¿Cuándo? Dinos cuándo. También está Trinitaria Sur, que hace algunos días ya nos dice: maravilloso post, como siempre. Clap, 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 clap. Muchísimos aplausos, felicitaciones por los suscriptores. Son estupendos. La pregunta es: ¿quiénes son estupendos? ¿Los suscriptores o el equipo que hace el podcast? Hay otra persona que se llama Raquelita Ferran, a la que mandamos un saludo y un besito muy grande, que dice que el lobo es su animal de poder y pasa igual que Como el tuyo. mío, claro. Cuéntanos esa historia, no nos has contado nunca. Bueno, a ver, yo, tú sabes de que por muchos años el chamanismo no me llamaba en absoluto. Estas cosas, sabes que hay un tiempo para todo. Y hasta que, por una cosa involuntaria completamente, me encontré con un chamán que realmente me comunicó algo y empecé a formarme con él. Obviamente empecé a ir a cursos con él por varios años ahora. Y Dan es holandés y con una sabiduría extraordinaria, una humildad extraordinaria. Entonces aprendí a hacer trances chamánicos, obviamente, y a conectar con la naturaleza desde un punto mucho más interno, más profundo, y es ahí donde aprendí a correr con lobos, realmente, ¿no? Es decir, en muchos tránsitos he estado corriendo con lobos por magníficos bosques y he conectado con una parte del lobo que es su fidelidad, su deseo de proteger la manada, hay algo extraordinario del lobo que me enamora completamente. ¿Y cómo conecta contigo? ¿Qué parte de tu psique? Exactamente, esta necesidad de esa estabilidad emocional. Son muy fieles, aunque parezca mentira. La gente se cree que van teniendo lobas por todos lados y no es así. El lobo se queda con la misma loba a no ser que ella se muera. Si se muere, normalmente la loba del lobo, su mujer, o va con su hija mayor, a no ser que esté solo, entonces puede recorrer kilómetros y kilómetros para encontrar a la próxima loba. No va con cualquiera el lobo. Ese punto de no ir por no ir por cualquiera, sino de esperar a que venga la que tiene que ser, a mí me relaciono con ello. Hay otra persona, Dora Martínez,
que le Sí, emocionó el episodio. También Dora, le Dora. mandas un saludo porque... Por supuestísimo, pero Dora es una querida amiga y clienta mía hace muchos años. Sí. Ujú. Pues nada, ella también resuena muchísimo con el lobo, así que tenéis un punto en común. Vámonos también, porque hay saludos desde hace ya muchísimos programas. Algunos el equipo lo va contestando, otros no. Va dependiendo un poco del tiempo que tengamos disponible. Entre que hemos estado atareados arreglando el jardín de tu casa y que por poco si me devoran a mí los lobos, por mucho que tú estés conectados con ellos. A mí cuando yo los vi rodeando el estudio que habíamos montado allí en el bosque y toda la historia, pues me entraron los 7 males. ¿Qué quieres que te diga? Yo no tengo esa afinidad. Tengo más afinidad con el águila, por ejemplo. Para sí, mí el águila... Pero porque no se puede necesariamente acercar a ti. El águila vuela y se va. Pero el lobo tampoco vino al lado tuyo. El lobo te miraba desde lejos con una calma tremenda. El que estaba histérico eras tú. Porque que fui el lobo yo el único no lo que estaba. los escuchó aullar. Que va aquí pegados al micrófono, que ni Roberto quería salir de la camioneta, lo recogiste tú todo a la carrera. Bien, ya me lo cuentas otro día, sí, eso. Trinitaria nos vuelve a mandar otro saludo desde el programa número 36, que dice: placer escucharlo siempre. Mi Quirón está solito en casa 7, Acuario. Un abrazo desde Uruguay. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos a su Quirón? ¿Le ponemos a alguien ahí que no esté solo? Bueno, ves, ahí hay un punto de Quirón en casa 7. A veces se correlaciona un poco con una psique en casa 7, por ejemplo. En el sentido donde hay una herida profunda. Cuando uno dice una herida profunda, esta es una historia ancestral que vive en nuestra psique, ¿ok? Una herida profunda a la hora de relacionarse, de sentirse que uno vale, de sentirse de que uno tenga que trabajar para poder merecerse una relación. Y también, por supuesto, habla de haber heredado algún trauma respecto de las relaciones ancestralmente, y el hecho de que uno quizás la necesidad de curar ese dolor interno, esa herida interna a través de las relaciones, a veces inspira a ciertas personas a tener muchas relaciones en busca de aquel que va a venir a curarme, o no tenerlas en absoluto. Por miedo a despertar y hacer sangrar la herida. Entonces, no todo el mundo reacciona igual a la misma posición. Fue Cat Vela, otra de nuestras oyentes seguidoras desde, creo que Uruguay, si no he leído mal, que nos descubrió por casualidad y que dijo: para mí no somos ni clientes ni pacientes, somos consultantes. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, muy bien, sí, consultantes es una buena palabra. Yo no lo había oído nunca, pero lo de consultantes es hacer consultas, ¿no? Sí, por supuesto. La consulta de Cristina, que está en su despacho, en su consulta, pues atiende a personas de todas las razas, colores y países. En otros, si lo vemos desde el punto de la psicoanálisis, por ejemplo, se llamaría un reducidor de cabeza, o en inglés se llama un shrink, no, aquel que te va a reducir el cerebro. Sí, se puede llamar de muchas maneras, desde luego. Consultantes es una buena. La apuntamos. Sí. La apuntamos, consultantes. Pues otra de las consultantes, en este caso Flori Pérez, que hace ya más de un mes que nos puso un mensaje muy bonito también, dice: para mí Piscis es escucharles a ustedes, qué éxtasis. Aquí estoy batallando con mi Quirón y mi Saturno en Piscis en casa 7. Infinitamente agradecida por tan sabias reflexiones. Sí, bueno, por supuesto, este es un punto interesante. Saturno en la casa 7, igual que Saturno conectado con Venus, ya sea por conjunción, por cuadratura, es una combinación difícil. Es difícil. Saturno en la casa 7 es difícil porque hay un temor, hay mucha historia de culpas, hay muchas historias relacionadas con la relación con el padre que evidentemente influencian cómo nos relacionamos con los demás, y hay como un temor interno a confrontar las limitaciones propias cuando estamos con otro. Entonces, sobre todo, no nos olvidemos que la casa 7 está regida por Venus, porque corresponde con el signo de Libra, que es el otro signo que le hemos dado a Venus como regente. Entonces, habla
obviamente, de la inhabilidad de relacionarse con otros de una forma liviana, simpática, sin preocupaciones, como haría, yo que sé, un Géminis, ¿no? Digamos, no, ahí ya hay un punto de temor, un punto que es difícil de vivir con ello. Y sin duda, cuando hay el directo contacto entre Saturno y Venus, es posible que a uno le cueste sentirse que se merece ser amado. Nuria López hace ya algunos programas, nos pone: gran programa, todos deberíamos conocer nuestro mapa natal. Sí. Tener, como siempre hemos dicho, una ruta, por lo menos una orientación. Tener además esas simbologías bien claras, porque nos ayudan a tomar decisiones en nuestra vida. Y sin ninguna duda, cada persona tiene su propia carta, y cada carta es individual e intransferible. Dice que nos da muchísimos likes a estos vídeos, y muchísimas gracias. Luego está también Adrián, que desde Buenos Aires dice sí, es que verdad, nos ha escrito varias veces. excelente, Adrián. y las formas que tienen de abordar cada tema, que nos enamoran. Sale mi Libra, nos dice Adrián. Dice: la astrología es una parte que nos conecta al universo para entender nuestra individualidad, esa individuación de la que también hemos hablado en algunos programas. Y luego quiero leer esta de Begoña Suárez. Dice: siempre una delicia escuchar a Cristina, la selección musical siempre sensacional. Y José Antonio, simplemente hablando tanto que lo voy a terminar de leer, porque además me toca de lleno y lo acepto. Y fenomenal, que el programa dure 1 hora es una gozada. Y bueno, José Antonio, no te ofendas. Simplemente es que uno jamás se cansa de escuchar a Cristina, que es un compendio de sabiduría, evidentemente. Por eso llevo tantos años intentando escucharla, pero hay muchas veces que me pierde mi necesidad de participar, igual que os pasa a vosotros con los comentarios. Todo el tiempo dice: estoy rogando a los dioses para que no la vaya a interrumpir justo cuando está diciendo algo súper importante. Es crítica constructiva. Begoña, aceptada, es una crítica muy buena. Tomo nota y ya verás, bueno, ya lo estáis viendo, que en cada uno de los episodios procuro guardar el más respetuoso silencio cuando Cristina está conectada y transmitiendo ideas que son importantes. Y aquí tú también estarás de acuerdo con Begoña, me imagino. Absolutamente. Yo ya sé que me interrumpes, pero como yo te interrumpo a ti también, entonces es bastante ecuánime la relación. La verdad es que hay muchísimos mensajes. Yo quiero, igual que tú, me imagino, Cristina, agradecer a todos y a todas. No nos imaginábamos, cuando retomamos este trabajo que hemos hecho juntos tantos años en el mundo de la radio física, la radio otra vez. Sí, es bueno recordar eso, ¿no? Que nosotros llevamos un trayecto de más de 20 años. Eso es. Estando frente a un micrófono. Eso es. Quizá esa complicidad en la que en muchísimas ocasiones os podemos prometer que no hay guión, es simplemente la transmisión del conocimiento y mi inquietud por aprender la que nos mete en un diálogo en el que no es el solo hecho de transmitir el conocimiento, sino es la propia ingenuidad y curiosidad por mi parte, y el disfrutar que disfrutamos haciéndolo. Ahí sale esta Venus, ¿no? Uh-huh. Acerca de disfrutar. Si uno no disfruta de lo que hace, no puede transmitir nada agradable y positivo a los demás. Entonces es importantísimo, y nosotros sí disfrutamos haciendo estos podcasts. De hecho, si no fuera por el disfrute, no estaríamos aquí. Ciertamente. El llegar a los 100.000 suscriptores es una quimera que depende única y exclusivamente de vosotros. Nosotros hacemos lo mejor que sabemos. Si os gustamos, por favor, darle al botoncillo de suscribirse, por favor. Aquí Nadie te va a molestar, simplemente queremos que apoyes nuestro trabajo, eso es todo. Imaginaos lo que contamos en el episodio 40, ¿no? Así que delante de esa montaña de semillas, que sois todos vosotros, exactamente, y que Afrodita nos ha dado el mandato de separarlas por grupos, ¿no? Y nosotros, una cosa tan Virgo, ¿no? Te vendría bien a ti, mi querido José Antonio. No sabemos. Y llegan las hormigas y se ocupan de coger las semillas
por categorías y Exacto. hacer las montañitas. Exacto. ¿Cómo seríamos nosotros capaces de llamar a las hormigas de los algoritmos para que os pusieran a todos de acuerdo y por montañitas, por países, todos os pusierais en ese momento a darle al like? ¿No? Todos. ¿Hay alguna Ocurrirá, hormiga? José Antonio. ¿Hay alguna hormiga Si hay algoritmo? una lección que hemos sacado de la primera tarea que ha hecho Psique, hay que saber esperar. Estamos rozando el final de este episodio de Astrología, Música y Tomate. ¿Cuál sería el tomate, Cristina? Sí, el tomate va a ser realmente tomar conciencia de que esta relación Venus-Marte o Psique-Eros, que existe en nuestra propia psique, obviamente, hay que trabajar para encontrarle la vuelta para que puedan vivir en armonía dentro de nuestra mente. Por tanto, y de nuestra alma, porque psique realmente significa alma, así como Eros significa amor. Entonces estamos hablando del enamorarse de nuestra propia alma, esta historia, y el hecho de que requiere trabajo y paciencia y mucho amor. Una vez que Cristina ha puesto el tomate, ya no hay más ensalada que cortar. Hay que disfrutarla. Hasta la Gracias. próxima. Hasta el próximo episodio.